La bruja que cazaba nahuales. En la sierra estaba el pueblo donde crecí. Era pequeño, apenas unas casas separadas entre los cerros. La vida ahí era dura y uno se acostumbraba como quien se acostumbra al frío o al calor. Cada día empezaba igual. El canto del gallo, el olor a leña quemada, el sonido de los animales bajando al río. Nadie podía quedarse sin hacer algo. Aquí, si no trabajabas, no comías. La tierra no regalaba nada, había que insistirle. El pueblo tenía su propio ritmo. Por la mañana se oían los machetes cortando ramas y las risas de los niños descalzos jugando en los caminos de tierra. En las tardes, con el calor bajando, la gente salía a platicar afuera de sus casas o en la tienda de don Julián. Ahí era donde se sabía todo, aunque, la verdad, casi nunca pasaba nada importante. Los cerros nos rodeaban, altos y serios, verdes en temporada de lluvias y secos cuando no llovía. Parecía que cuidaban el pueblo, pero también imponían respeto. Había historias de gente que se metía demasiado lejos y nunca regresaba. Algunos decían que eran los animales, otros que el monte tenía sus propios secretos. Uno aprendía a no preguntar demasiado. Los viejos del pueblo aseguraban que el cerro no era un lugar para andar por gusto. Decían que el monte tenía dueño, aunque nunca explicaban bien a qué se referían. Si uno insistía, solo te veían con esa mirada cansada, como quien ya se resignó a que las palabras no bastan. Lo único claro era que cualquiera que anduviera por esos rumbos debía tener cuidado. Si alguien desaparecía, mejor no buscarlo, ni hablar mucho de él, porque el monte no perdonaba a los curiosos. Y en medio de todas esas incógnitas estaba doña Martina. No era cualquier persona. Su casa quedaba en la orilla, justo donde empezaba la brecha que subía al cerro. Para muchos, esa ubicación ya decía algo. Vivía justo donde nadie más quería, como si no le tuviera miedo al monte, o como si fuera parte de él. La casa era una choza sencilla, hecha de tablas maltratadas y un techo de lámina vieja. De su casa salía un olor que llegaba desde lejos, una mezcla fuerte que no se podía explicar, algo entre dulce y amargo que se metía en la nariz y no se iba. Doña Martina era la curandera del pueblo, la que sabía remedios para todo. Si uno se torcía un pie, le llevaba hojas de alguna planta rara que ella sembraba en su patio. Si un niño tenía fiebre, ella ponía en su cabeza un trapo mojado con alguna infusión que nadie más sabía preparar. Pero lo que más llamaba la atención era cuando alguien llegaba con algo que los médicos de las rancherías cercanas no podían curar. Había quienes aseguraban que una vez salvó a un hombre que llevaba días con el cuerpo frío y apenas respiraba. Otros decían que podía quitar el mal de ojo con solo mirar a una persona directamente durante 10 segundos. Lo que fuera que hacía, funcionaba. En eso todos coincidían. Por eso, aunque la gente la respetaba, también le guardaban cierta distancia. A veces, los niños más valientes del pueblo intentaban acercarse para curiosear, pero siempre se quedaban a medio camino. Las pocas veces que alguien tocaba la puerta de doña Martina sin un motivo claro, ella no decía nada, solo se quedaba mirando. Bastaba con eso para que cualquiera entendiera que no era bienvenido. Nunca levantaba la voz ni hacía algo extraño, pero su presencia tenía un peso que pocos soportaban. Había un aire de misterio que la rodeaba, algo que la separaba del resto del pueblo, aunque nunca se supo si ella lo buscaba o si simplemente era así. Las historias sobre ella eran muchas. Algunos decían que podía leer el destino en el humo de las brasas o en el movimiento del agua cuando hervía. Otros juraban que hablaba con espíritus, pero nadie sabía cómo ni cuándo. Lo único claro era que la gente confiaba en sus remedios, pero prefería no saber más de lo necesario. Era mejor no preguntar demasiado, porque con doña Martina las respuestas podían ser más de miedo. Lo que quiero contar comenzó un día que Aurelio llegó a la tienda de don Julián más inquieto de lo normal. Un poco de contexto, Aurelio era de los hombres más fuertes del pueblo, de esos que siempre estaban al frente cuando había que hacer trabajo pesado, alto, con manos como palas y una voz que se escuchaba desde lejos. Si había algo que arreglar, cargar o resolver,
Ahí estaba él. Entonces Aurelio nos contó que había ido al monte temprano, como siempre, a buscar leña. Ese día, el sol apenas se asomaba entre los cerros cuando salió de su casa. Decía que siempre le gustaba madrugar para evitar el calor y para que los animales no lo sorprendieran. Según él, en esas andaba cuando algo entre los matorrales le llamó la atención. Al principio pensó que era un coyote porque era común verlos por ahí, pero había algo raro en la manera en que se movía. Era como si lo estuviera siguiendo. Decía que se detuvo un momento para observar mejor, y fue ahí cuando el animal salió un poco de los matorrales. Aurelio contaba que lo que más le impactó no fue el cuerpo del animal, que seguía pareciendo un coyote a primera vista, sino los ojos. Los que lo oyeron relatar la historia no se burlaron, pero tampoco dijeron mucho. Aquí, en el pueblo, la gente sabe que con las cosas del monte no se juega, no se hacen bromas, porque todos tienen un pariente o un conocido que asegura haber visto algo que no tiene explicación. Aurelio insistía en que lo que había visto no era un coyote común. Pasaron unos días desde ese relato, y aunque nadie más mencionó nada extraño, Aurelio se le veía inquieto. A pesar de eso, no dejó de ir al monte. Su esposa decía que él era de esos hombres tercos, que no le gustaba que lo vieran como miedoso. Salió como siempre, con su machete y su morral al hombro, diciendo que iba a buscar más leña. Cuando empezó a oscurecer y no volvía, su esposa comenzó a preocuparse. Al principio pensó que se había tardado porque encontró buena madera, pero cuando el sol se perdió detrás del cerro y el cielo se llenó de estrellas, mandó a su hijo mayor a buscarlo. El muchacho regresó diciendo que no lo había encontrado, que había seguido sus pasos hasta cierto punto, pero después ya no vio señales de él. En el pueblo se corrió rápido la noticia, y como es costumbre, varios hombres se ofrecieron para ir a buscarlo. Lámparas y machetes en mano, se internaron en el monte. Buscaron hasta tarde, pero no dieron con él. Algunos decían que seguro se había perdido o que tal vez se había lastimado y no podía caminar. Otros empezaron a decir que podía ser un accidente más grave, porque el monte no perdona si no le tienes cuidado. Pero también hubo quienes recordaron lo que había contado días antes, y el rumor se empezó a regar. Algunos empezaron a murmurar sobre nahuales. Claro, nadie lo decía muy fuerte, porque tampoco querían meterse en problemas con lo que no entienden, pero se les notaba en la cara que estaban asustados. Yo no podía quitarme la idea de la cabeza. Aurelio no era alguien que se perdiera así nomás, menos en el monte, que conocía como la palma de su mano. Tampoco era de los que le temblaban las piernas por cualquier cosa. Algo no me cuadraba, pero no sabía qué. Mi relación con Aurelio siempre había sido difícil de explicar. No éramos mejores amigos, no nos procurábamos, como mucho nos saludábamos cuando nos topábamos por ahí, pero cuando nos juntábamos era como platicar con un hermano. Por eso, cuando desapareció, no pude quedarme quieto. La gente ya había dejado de buscarlo, diciendo que lo más seguro era que había tenido un accidente y que el monte lo había reclamado, como a otros antes. Pero yo no creía eso. Lo conocía bien y sabía que algo raro había pasado. Así que una noche agarré valor, mi lámpara y mi machete y me fui solo. No quise decirle a nadie porque si contaba lo que pensaba, seguro se iban a reír o peor, iban a decir que estaba loco como decían de Aurelio. El monte estaba más callado de lo normal. Ni los grillos se escuchaban, como si algo los hubiera hecho callar. Seguí el camino que Aurelio tomaba para cortar leña, fijándome en cada detalle del suelo. Aunque no soy experto en rastros, sé distinguir las huellas de botas de las de algún animal. Encontré las pisadas de Aurelio, así que empecé a seguirlas. Pero más adelante las huellas cambiaron, se mezclaban con otras más extrañas, como si algo más lo hubiera seguido. Me agaché para mirar mejor. Eran huellas grandes, demasiado grandes para ser de un perro o cualquier animal que yo conociera. Y luego vi algo aún más raro. Entre esas marcas sobresalían otras más pequeñas, como si alguien descalzo hubiera caminado por el mismo camino. Eso no tenía sentido. Nadie en su sano juicio andaría descalzo por ahí, menos en la oscuridad.
Las marcas de los pies estaban apenas marcadas, como si la persona que las hizo fuera liviana, pero aún así parecían frescas. El camino me llevó más lejos de lo que esperaba. Pasaron minutos o tal vez horas y empecé a reconocer el terreno. Ya no estaba en la parte donde Aurelio solía cortar leña. En la oscuridad apareció la casa de doña Martina. Era inconfundible, las hierbas secas colgadas en la entrada, la reja oxidada, el humo saliendo de la chimenea. Siempre me había parecido un lugar raro, pero ahora parecía peor, sobre todo por el contexto de que la desaparición de Aurelio tenía que ver con esa casa. No me atreví a acercarme directamente. Rodeé un poco, buscando un lugar donde pudiera asomarme sin que me notaran. Encontré una rendija entre las tablas de una ventana y con cuidado miré adentro. Lo que vi me dejó helado. En el centro del cuarto, bajo la luz de una lámpara amarilla, había una jaula grande, hecha de madera gruesa y reforzada con alambre. Al día siguiente me levanté con dolor en la cabeza. Lo que vi en la casa de Martina no era algo que pudiera olvidarse, pero tampoco sabía cómo explicarlo. Pensé en hablar con alguien, en contarles lo que había pasado, para que me ayudaran a hacer algo. No era cosa de enfrentarse solo, eso era seguro. Fui a buscar a don Julián en la tienda, porque era de los más respetados en el pueblo, y pensé que si alguien podía tomarme en serio, sería él. Me senté en el tronco donde acostumbraban juntarse a platicar. Le conté que había ido al monte buscando alguna pista de Aurelio y que había llegado hasta la casa de Martina. Al mencionar la jaula y esa cosa que había visto adentro, noté cómo su expresión cambiaba. Parecía curioso, pero después se echó a reír como si estuviera escuchando un cuento absurdo. No le tomó en serio lo que le decía. Me escuchó sin interrumpir mientras trataba de explicarle todo con detalle. Según él, la oscuridad y el cansancio habían sido los culpables de que viera cosas donde no las había. Otros que estaban ahí escucharon la conversación, y no faltó el que empezó a burlarse. Uno dijo que seguro me había tomado algo antes de ir al monte, y otro que eran puras historias para asustar. Intenté insistir, pero entre risas y comentarios me fui dando cuenta de que nadie me iba a creer. No quise seguir perdiendo el tiempo, así que me levanté y me fui, frustrado. Caminé por el pueblo con la cabeza baja, pensando qué hacer. Sabía lo que vi, no había sido un sueño. Algo raro estaba pasando en la casa de Martina, y estaba seguro de que tenía que ver con Aurelio. Si nadie más iba a hacer nada, entonces me tocaba a mí. No era valiente ni mucho menos, pero tampoco podía quedarme de brazos cruzados. Me decidí, iba a regresar solo y enfrentarla, pasara lo que pasara. Esa misma tarde preparé mi machete. No tenía mucho más con qué defenderme, pero al menos con eso me sentía un poco más seguro. No le dije a nadie a dónde iba ni por qué, porque sabía que lo único que iba a conseguir eran más burlas o que me detuvieran. Esperé a que cayera la noche, porque sabía que era más fácil acercarme sin ser visto. Cuando todo estuvo en silencio y las luces de las casas se apagaron, salí directo hacia la cabaña. El camino al monte de noche no es algo fácil. Cada ruido parece más fuerte, cada sombra más grande, pero no me detuve. Tenía en la cabeza la imagen de esa jaula y el llanto de esa cosa pidiendo ayuda. No podía dejarlo así. Llegué a la casa de Martina con el machete en la mano. Me detuve un momento afuera para escuchar, pero todo estaba en silencio. Solo el crujir de las ramas y el aire moviendo las hojas me acompañaban. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue salía por la rendija, como si Martina supiera que alguien vendría. Apreté el machete y empujé la puerta con cuidado. La jaula seguía ahí, pero estaba vacía. Los amarres de alambre colgaban sueltos, como si algo los hubiera roto desde adentro. Sobre la mesa, donde antes estaban los cuchillos y las hierbas, ahora había cenizas esparcidas. El olor era fuerte, una mezcla de quemado y algo más que no supe describir. Martina estaba de pie junto a la mesa, con las manos manchadas de algo oscuro que parecía sangre. Me dijo que me había estado esperando, con esa calma que siempre me había puesto nervioso. No levantó la voz ni se movió, pero su presencia llenaba el lugar de una manera que me hizo sentir pequeño. Me quedé ahí, con el machete en la mano, temblando, sin saber qué decirle.
Quise exigirle respuestas, pero las palabras no me salieron. Solo el silencio quedó entre nosotros. Martina no me dejó reaccionar. Dio un paso hacia mí, despacio, con una mirada que parecía atravesarme. Su expresión parecía decir que ya había visto más de lo que debía, como si fuera algo obvio. Su voz, aunque suave, tenía un peso que me aplastaba. Hablaba de cómo entrar ahí con un machete no iba a cambiar nada, dejando claro que mis intenciones eran inútiles. Intenté levantar el arma, pero mis manos no respondieron. Fue como si su presencia me hubiera drenado toda la fuerza. Martina esbozó una sonrisa que no parecía de burla, sino algo más aterrador, como si estuviera segura de que ya había ganado. Me dejó claro que no quería hacerme daño, pero también me ofreció una salida: irme, olvidar lo que había visto y seguir con mi vida. Todo en su tono, en su forma de mirar, me hacía sentir que sabía todo de mí. Sin necesidad de levantar la voz, dejó caer una advertencia. Si guardaba silencio, ella se encargaría de que los míos y yo estuviéramos a salvo. Pero si decidía meterme donde no debía, el monte no iba a perdonarme. Parado frente a Martina, el machete en mi mano parecía completamente inútil. Cada palabra que salía de su boca me calaba más hondo, como si el aire mismo estuviera en mi contra. No había manera de enfrentarla, no porque no quisiera, sino porque todo en ese lugar, desde el silencio hasta su mirada, me gritaba que nada bueno saldría de intentarlo. No dije nada, solo asentí con la cabeza, como un niño regañado. Ella pareció notar mi reacción, sonrió levemente, como si hubiera leído mi mente. Me indicó que si hacía caso a lo que decía, no tendría de qué preocuparme. Luego se dio la vuelta como si nada, limpiándose las manos con un trapo viejo, dejándome ahí, sintiéndome más débil que nunca. Salí de la cabaña sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo caminé, pero cuando me di cuenta ya estaba de regreso en el pueblo. La lámpara en mi mano apenas alumbraba, y el machete colgaba flojo a un lado. Me encerré en mi casa y no pude dormir. Todo lo que vi y escuché esa noche no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Lo peor era el peso que sentía por no haber hecho nada, por dejar que Martina siguiera con lo suyo, pero también sabía que enfrentarla habría sido como meterme en un pozo sin salida. La bruja y las pieles robadas. Yo no era de creer en cosas raras, nunca me gustaron las historias de miedo. Uno tiene cosas más importantes que hacer en el rancho, como trabajar y buscarle el modo a la vida. Fue un sábado, todavía lo recuerdo bien porque ese día no hubo mucho que hacer y nos fuimos al río. Éramos un grupo de 5, yo, Nacho, Toño, Flaco y mi novia. Llevábamos las cañas y unas cervezas. La idea era pescar algo bueno para la cena. El río estaba tranquilo, como siempre, con el agua bajando despacito entre las piedras. Al principio todo iba normal. Llegamos al río temprano, cuando el sol apenas estaba pintando el cielo de naranja. Cada quien llevaba su caña y un balde. El agua estaba tranquila, apenas moviéndose con la corriente. Echamos las cañas cerca de la orilla donde se juntan los peces pequeños. Sacamos un par de mojarras, esas que apenas caben en la mano, y hasta nos reímos de lo flacas que estaban. Era uno de esos días donde todo parece que nada puede salir mal, pero el Flaco, que nunca se quedaba quieto, dijo que más abajo se veía mejor. Agarró su caña y empezó a caminar río abajo, medio metiéndose al agua. Siempre andaba buscando algo más, aunque nadie sabía bien qué. Le gritamos que no se fuera tan lejos, pero no hizo caso. Un rato después lo vimos moverse de forma extraña, como si estuviera agitado. Al principio pensamos que había tropezado, porque levantaba los brazos y giraba en círculos. Luego comenzó a gritar y hacer señas con las manos, como si tratara de llamar nuestra atención. Parecía que algo importante había pasado. Toño asumió que probablemente había atrapado un bagre grande, así que dejamos todo lo que estábamos haciendo y nos dirigimos hacia él. Cuando nos acercamos, vimos que el Flaco estaba parado a un lado de la corriente, señalando al agua. No decía nada, solo balbuceaba y nos apuntaba. Entonces lo vimos. Ahí estaba, flotando, un cuerpo.
pero no era un cuerpo normal, no tenía piel. Todo se veía blanco, como si el sol rebotara en la carne viva. Tenía algo raro, como si estuviera hecho de cera. Alrededor del cuerpo el agua se veía diferente, más espesa, casi aceitosa. No se movía con la corriente como debería, solo estaba ahí, flotando sin ir a ningún lado. Nos quedamos parados sin saber qué hacer. No era miedo lo que sentíamos, era algo peor, algo que no se puede explicar bien, pero que se te mete en el pecho y no te deja respirar. El Toño fue el primero en hablar. Dijo que teníamos que regresar al pueblo y avisar, que no era normal encontrar algo así. El flaco no quería moverse, pero al final logramos sacarlo de ahí. Nadie habló en todo el camino. Cuando llegamos al pueblo, fuimos directo con el encargado. Le contamos lo que vimos, aunque las palabras no salían bien. Tartamudeábamos, nos interrumpíamos entre nosotros. Él nos miraba con los ojos entrecerrados, como si no nos creyera del todo, pero al final accedió a ir con nosotros. Regresamos al río casi corriendo, pero cuando llegamos otra vez al lugar no había nada. El cuerpo había desaparecido, el agua estaba tranquila, cristalina, como si nunca hubiera pasado nada. Nos miramos entre nosotros queriendo encontrar una respuesta, pero no había. El encargado dijo que probablemente habíamos visto mal, que tal vez era un animal muerto, un tronco, quién sabe. Pero no era cierto. Yo sé lo que vi, todos lo vimos, y desde ese día las cosas empezaron a cambiar. Después de lo del cuerpo en el río, Mariela cambió. Y no es que yo quiera sonar repetitivo, pero ella también lo vio. Estábamos los dos ahí. Desde ese momento, ella empezó a comportarse de una manera que al principio no entendí. Era como si algo se le hubiera quedado pegado, algo que yo no podía ver, pero que ella sentía todo el tiempo. Primero fue con las salidas. Antes, por las noches, íbamos juntos a la plaza. A ella le gustaba sentarse a escuchar la banda, platicar con la gente o a veces simplemente caminar. Cuando el cielo estaba limpio, sin nubes, íbamos al campo para mirar las estrellas. Ella me señalaba las más brillantes y decía que si las veías mucho rato, parecía que te seguían. Pero después de lo que pasó en el río, empezó a evitar todo eso. Decía que no quería salir, que no se sentía a gusto. Yo le pregunté por qué y me soltó que sentía que alguien la miraba. No era una forma de decir, lo decía seria, viendo hacia los rincones, como si de verdad hubiera ojos en la oscuridad que la seguían. Yo le contestaba que eso no era más que ideas, que a veces, cuando uno anda con la cabeza llena de cosas, la mente se pone a jugarte trucos. Pero ella no estaba convencida. Siempre terminaba con la mirada clavada en las sombras, esperando. Después vinieron las cosas raras que decía de la casa. Me contó que cuando estaba sola escuchaba ruidos. Decía que de repente sentía pasos en el techo. Yo le dije que podían ser gatos o algún tejón, pero ella me cortó, diciendo que no eran pasos de animal, que se oían despacio, pesados, como si alguien caminara a propósito para que ella los oyera. Otra vez dijo que había golpes en las paredes. Lo que más me impactó fue lo del espejo. Me dijo que mientras se peinaba, vio, insisto, no sintió. Vio que algo se movió detrás de ella, como si alguien hubiera pasado corriendo por la puerta. Pero cuando volteó, no había nada. Una noche, mientras me contaba eso, se detuvo de repente. Me agarró del brazo y me dijo que había escuchado que alguien susurraba su nombre en el patio. Me paré y le dije que me llevara al lugar. Caminamos los dos alumbrando con una lámpara, pero no encontramos nada. Ni marcas, ni ramas movidas, ni huellas. Todo estaba en silencio. A pesar de eso, Mariela seguía viendo hacia todos lados con el pecho agitado. Decía que sentía algo ahí, como si estuviera pegado a nosotros, tan cerca que casi podía tocarlo. Yo quería ayudarla, pero no sabía cómo. Le dije que tal vez todo era porque andábamos muy tensos después de lo del río, pero por dentro algo no me cuadraba. Lo peor fue una noche que vino a buscarme, toda temblorosa. Mariela llegó a mi casa llorando. Apenas podía hablar de lo asustada que estaba. Me agarró del brazo tan fuerte que sus uñas se hundieron en mi piel.
Sus palabras salían entrecortadas, como si el miedo no la dejara respirar. Me decía que algo estaba en su cuarto, que lo había visto y que no estaba loca. Intenté calmarla como pude, pero fue en vano. Ella seguía diciendo que lo había visto ahí, parado, mirándola. La llevé a sentarse en la mesa de la cocina y le ofrecí un vaso de agua, pero ni siquiera lo tocó. Temblaba tanto que parecía que iba a desmayarse. Con el tiempo me explicó lo que había pasado. Me dijo que todo empezó cuando apagó la luz para dormir. Estaba acostada, con los ojos cerrados, tratando de conciliar el sueño, cuando sintió algo raro, como si alguien estuviera en la misma habitación. No un ruido ni un movimiento, solo esa sensación que te cala en los huesos, como cuando sabes que alguien te observa, aunque no lo veas. Pensó que eran cosas suyas, que estaba cansada o algo así, pero la sensación no se iba. Era tan fuerte que decidió abrir los ojos. Fue ahí cuando lo vio. La figura era alta, demasiado alta para estar ahí, casi tocando el techo. Mariela la describió como envuelta en algo que parecía un manto o una capa, aunque no era de tela. Según ella, tenía una textura rugosa, algo que le recordaba a la piel humana. Lo dijo mientras me miraba con los ojos muy abiertos, como si todavía estuviera intentando entender lo que había visto. No podía verle la cara, la sombra cubría todo, pero eso no importaba. Sentía su mirada clavada en ella, pesada y fría. Mariela estaba petrificada, no podía moverse ni gritar. Solo estaba ahí, acostada, viendo cómo esa cosa seguía inmóvil en el rincón de su cuarto. Me contó que intentó cerrar los ojos, pero cada segundo que pasaba con ellos cerrados, sentía que se acercaba más. Era como si no verla no hiciera que desapareciera, sino todo lo contrario. Fue entonces que empezó a rezar. No recordaba ni qué oraciones decía, solo las repetía en su cabeza una tras otra, con la esperanza de que algo la ayudara. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos de nuevo, ya no estaba. El rincón estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada ahí. No esperó a ver si pasaba algo más. Salió corriendo de su casa y por eso fue a buscarme. No habían pasado ni 2 días de lo que Mariela me contó cuando se corrió la noticia en el pueblo. Habían encontrado otro cuerpo, esta vez cerca de las montañas. Decían que estaba igual que el que vimos en el río, sin piel. Me enteré por el Nacho, que siempre anda metido en todo. Ese día lo encontré afuera de la tienda, hablando con unos señores. Cuando me vio, me llamó con prisa y me soltó la noticia de golpe, como si no pudiera guardársela. Dijo que unos hombres que habían subido temprano a buscar leña lo encontraron tirado entre unos arbustos. Contó que al principio pensaron que era un animal muerto, pero cuando se acercaron y vieron lo que era, dejaron las herramientas tiradas y bajaron corriendo al pueblo a avisar. Según el Nacho, los que siempre andan viendo qué pasa cuando algo malo ocurre, subieron al rato para verificar. Cuando llegaron, el cuerpo seguía ahí, tal y como lo describieron. Eso fue lo que puso a todos nerviosos. No era solo el miedo de encontrar a alguien muerto, era cómo estaba. Lo que vieron hizo que algunos no quisieran ni hablar del tema después. La noticia se supo rápido, en las pláticas, en las esquinas, hasta en las casas. La gente empezó a contar cosas, historias viejas que muchos decían que eran puras supersticiones, pero en esos momentos cualquier explicación servía para intentar entender. Una de las más repetidas era la de la bruja. Decían que hace mucho, en esas mismas montañas, había vivido una mujer que nadie sabía de dónde vino. Era hermosa, pero rara, siempre sola. Se decía que hacía tratos con el diablo, que tenía poderes y que, para mantenerse joven, usaba las pieles de otros. Había quienes juraban que esa mujer seguía ahí, que nunca envejecía. Decían que se aparecía entre los árboles cuando caía la noche, que la podías escuchar si te quedabas en silencio. Otros decían que no, que eran cuentos para espantar a los niños o para que la gente no subiera tan lejos, pero igual nadie se atrevía a asegurarlo. En el pueblo el ambiente cambió. Los niños ya no salían a jugar solos, y las noches se sentían más largas. Hasta los hombres, esos que siempre decían que no les temían a nada, se lo pensaban 2 veces antes de salir a esas horas. Todos estaban tensos. El Nacho decía que había que hacer algo,
que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Hablaba de organizarse para buscar a la bruja o lo que fuera que estuviera haciendo esas cosas, pero había otros que decían que no, que meterse con esas cosas podía ser peor, que si era algo de otro mundo, lo mejor era dejarlo en paz. Nadie sabía qué hacer, y mientras tanto el miedo crecía. Yo no sabía qué pensar. Entre lo que vi en el río, lo que me contó Mariela y ahora esto, sentía que todo se estaba conectando. Apenas empezaba a calmarse un poco lo de los rumores, cuando Mariela vino a buscarme otra vez. Esta vez no estaba llorando, pero su cara estaba blanca, como si hubiera visto algo peor que lo de la figura en su cuarto. Me enseñó un papel doblado que traía apretado en la mano. La nota era corta, con letras torcidas. Decía que el mensaje en el papel era breve, pero suficiente para inquietar a cualquiera. Hablaba de la perfección de su piel. También contó que esa nota la había encontrado temprano, justo en la puerta de su casa cuando salió a barrer. Traté de calmarla, de decirle que tal vez era una broma, pero pues obviamente ni siquiera yo creía eso. Mariela empezó a decir que ya no quería quedarse en el pueblo, que algo estaba mal, que sentía que la estaban siguiendo. Yo no sabía qué hacer. Era mi lugar donde había crecido y no quería dejarlo, pero verla así me hacía pensar que a lo mejor tenía razón. Todo esto estaba pasando muy rápido y ya no sabía qué pensar. Una mañana me desperté con la noticia que nadie esperaba. Mariela ya no estaba. Su casa estaba abierta, pero no daba la impresión de que ella se hubiera ido. Más bien parecía como si de repente hubiera desaparecido. Lo digo porque todo estaba arreglado, no faltaba nada. Hasta la cama estaba tendida. Inspeccionando la casa, solamente encontré una cosa que sí estaba rara. Cerca del piso de la cocina había unas marcas como si ella hubiera sido arrastrada y hubiera intentado aferrarse con las uñas. Eso me dio muy mala espina, así que me puse a buscarla por todo el pueblo. Fui a buscarla por todos lados. Recorrí el camino hacia las montañas, los alrededores del río, incluso las veredas que llevan a los otros ranchos. No había rastro de ella. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Estuve saliendo a los alrededores a buscarla durante semanas, hasta que en una ocasión encontré algo que me hizo saber que ya no debía buscarla, que ya no tenía caso que lo hiciera porque no iba a encontrarla, por lo menos no la iba a encontrar viva. Lo que me encontré fue un pedazo de piel que yo sabía que era ella, porque en ese pedazo de piel estaba su tatuaje. La bruja y la granja maldita. Allá en el rancho las cosas siempre habían sido simples. No había mucho más que hacer más que cuidar los animales, sembrar lo poquito que se podía y esperar a que llegara la lluvia. Vivía con Carmen, mi mujer, en una casita de adobe con techo de lámina rodeada de campo por donde se viera. Todo estaba tranquilo, o al menos así lo había sido hasta hace poco. Aquella mañana empezó como cualquier otra. Salí al corral con la cubeta para darles de comer a las gallinas. El aire estaba frío y el sol apenas asomaba por el cerro. Carmen, mi mujer, estaba dentro, limpiando la casa, y se escuchaba su voz tarareando alguna canción vieja como solía hacer. Abrí la puerta del corral. Las gallinas andaban por ahí picoteando el suelo como siempre, pero algo no estaba bien. Había algo diferente en el aire, aunque no sabía decir qué era. Mis ojos se fueron directo al centro del corral, donde un bulto raro. Primero pensé que alguna gallina había muerto. No sería raro. A veces se caen o algún animal las ataca, y uno las encuentra así, hechas un nudo. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que aquello no era un animal muerto. Era una figura. Estaba hecho de ramas secas, plumas y huesos pequeños como de pájaro. No era algo que hubiera aparecido ahí por accidente. Alguien lo había hecho y lo había puesto justo en medio del corral. Como si quisiera que lo encontráramos, lo habían amarrado con hilos negros, gruesos, que parecían apretados a propósito, como si quisieran asegurarse de que nada se deshiciera. La cabeza de la figura era rara,
un pedazo de tela vieja, sucia, que se había moldeado para parecer una cara. Me quedé un buen rato mirándolo, sin saber qué hacer. No me atreví a tocarlo. Había algo en esa figura que me ponía la piel chinita, como si me estuviera viendo, aunque no tuviera ojos. Sentía que si lo movía algo malo iba a pasar, pero no sabía qué. Salí del corral, dejando la cubeta en el suelo. Desde la puerta llamé a Carmen para que viniera a ver. La escuché dejar de tararear y al rato salió limpiándose las manos en el delantal. Cuando se asomó al corral, se quedó en silencio por un momento, igual que yo, observando aquello. Me preguntó qué era eso, pero yo no sabía. Le conté que lo había encontrado ahí al abrir el corral. Carmen se acercó un poco más, pero no tocó nada. Lo miró detenidamente de arriba a abajo, frunciendo el ceño. Comentó que nunca había visto algo así y que no era buena señal, aunque no explicó por qué y yo no quise preguntar. Un rato después sugirió que lo quemáramos, pero no quise. Había algo en esa figura que me hacía sentir que no debía moverlo, como si al hacerlo algo peor pudiera suceder. Al final lo dejamos ahí. Las cosas se pusieron raras en el rancho después de lo de la figura. Primero fueron las gallinas. Amanecían tiradas en el piso como si se hubieran desplomado de un momento a otro. Ni rastro de mordeduras ni nada que pareciera ataque de otro animal. Solo estaban muertas. Las recogíamos al día siguiente y las enterrábamos lejos para evitar olores. Luego pasó con los guajolotes. Fue igual, sin aviso, sin una razón. El cerdo grande, el que planeábamos vender en unas semanas, fue el siguiente. Lo supimos cuando empezó a llorar de miedo cada que le acercábamos comida. Un par de días después lo encontramos acurrucado en una esquina del corral, respirando rápido y temblando tanto que parecía que iba a romperse. Las cabras también empezaron a comportarse raro. Siempre miraban hacia la misma dirección, fijamente, como si algo estuviera ahí. Carmen decía que el aire estaba diferente. Por las noches olía raro, como a tierra mojada mezclada con algo más que no podíamos identificar. Yo también lo notaba, pero no decía nada. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Cada vez era más difícil ignorar que algo raro estaba pasando desde que encontramos aquella figura. Fue entonces que la vi por primera vez. Era una noche nublada, no demasiado, pero sí lo suficiente como para ocultar la luna. Escuché un ruido en el corral como si los animales estuvieran inquietos y salí con la linterna. Me detuve al borde del corral, buscando algún rastro de lo que pudiera haber causado el alboroto, pero lo que vi me dejó helado. Había una mujer alta con un vestido negro que parecía absorber la poca luz que había. Estaba de pie, inmóvil, junto al cerdo. No podía verle bien la cara, pero sentía su mirada fija en mí. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Intenté acercarme, pero tan pronto como di un paso, desapareció. Fue como si nunca hubiera estado ahí. No dejó huellas ni ruido al irse. Busqué con la linterna alrededor, pero no encontré nada. Cuando volví a la casa y se lo conté a Carmen, su miedo fue tal que pude notarlo en su mirada. Además, empezó a murmurar varias veces que se trataba de una bruja. Le repetía y lo repetía rápido en voz baja. Yo intenté convencerla de que no era nada, pero la verdad es que empezaba a creerlo también. Las noches después de eso se volvieron insoportables. Esa figura seguía apareciendo cada vez más cerca de la casa. La veía desde la ventana, y no era solo verla. Cada vez que aparecía, algo malo pasaba. Los animales se enfermaban, oíamos ruidos que no tenían explicación, como pasos alrededor de la casa o cosas que caían, pero al salir a revisar todo estaba en su lugar. Carmen ya no podía dormir. Fue entonces cuando decidí ir a hablar con don Rodrigo, el vecino más viejo del rancho. Sabía mucho de esas cosas y pensé que podría ayudarnos. Cuando le conté lo que pasaba, don Rodrigo se puso serio y me miró fijamente. Dijo que seguramente se trataba de una bruja. Me explicó que esas mujeres no llegaban nomás porque sí, y aseguró que si estaba ahí era porque tenía su altar cerca. También advirtió que si no destruía ese altar, lo que estaba sucediendo no iba a detenerse. Sus palabras me dejaron con un nudo en el estómago.
Cuando regresé a la granja, le conté a Carmen lo que había dicho don Rodrigo. No le gustó nada. Dijo que buscar un altar era peligroso, que si esa mujer era lo que decía, podía pasar algo peor, pero al final no nos quedó de otra. El ambiente ya estaba insoportable. Carmen y yo apenas podíamos dormir, y los animales seguían actuando raro. Hasta las gallinas, que siempre hacían ruido, estaban como mudas. Así que agarramos valor y decidimos buscarlo. El primer día comenzamos cerca de la casa, revisando los rincones que casi nunca usábamos. Nos metimos en la bodega, el gallinero, e incluso levantamos algunas tablas del piso, pero no encontramos nada. Carmen pensaba que tal vez don Rodrigo estaba equivocado, pero yo insistía en que debía estar allí. Al día siguiente nos adentramos a revisar las cercas y los corrales. Nos turnábamos para descansar porque el cansancio nos estaba pegando, pero no había rastro del altar. Fue hasta el tercer día cuando lo encontramos. Estaba en un rincón del campo donde casi nunca pasábamos. Había un montón de ramas secas amontonadas, como si alguien hubiera tratado de ocultarlo. Carmen fue la que lo vio primero. Me llamó y cuando me acerqué sentí que la piel se me erizaba. Movimos las ramas con cuidado y ahí estaba. El altar. Nunca había visto algo así. Había huesos, algunos amarrados con hilos rojos, velas negras casi derretidas y cosas que ni siquiera podía identificar. Había una figura de cera deformada, con un aspecto tan raro que nomás de verla me daban ganas de salir corriendo. No me lo pensé mucho. Agarré un palo y empecé a destrozar todo. Las velas, los huesos y esa figura de cera. Carmen me decía que tuviera cuidado. Quería terminar rápido. Mientras rompía todo, el olor que salía era asqueroso. Olía algo entre carne podrida y hierbas quemadas. El humo se quedaba pegado en la garganta y por un momento sentí que iba a vomitar. Carmen soltó un grito que me asustó. Cuando volteé, estaba en el suelo como si algo invisible la hubiera tumbado. Se agarraba el brazo y el cuello diciendo que le dolía, pero no había nada que se pudiera ver. Era como si algo que no podíamos tocar estuviera lastimándola. Intenté ayudarla, pero no sabía qué hacer. Nomás le hablaba, trataba de sostenerla, pero nada funcionaba. Fueron unos minutos que se sintieron como horas. Carmen dejó de moverse. Estaba respirando agitada, con los ojos llenos de miedo. Me miró y su expresión me dejó claro que algo grave estaba pasando. Me pidió en silencio que no volviera a tocar eso. El altar ya se había reducido a un montón de cenizas y pedazos rotos. El olor permanecía en el aire y sentí que mi cuerpo temblaba. No dijimos nada más. La ayudé a levantarse y regresamos a la casa sin mirar atrás. Después de destruir el altar, las cosas en la granja empezaron a calmarse. La figura de la mujer ya no volvió a aparecer, y poco a poco todo parecía volver a la normalidad. Los animales dejaron de enfermarse, el aire pesado desapareció, y las noches volvieron a ser tranquilas. Pero algo quedó diferente. Ni Carmen ni yo podíamos sacarnos de la cabeza lo que había pasado. Carmen no salió ilesa. En los días que siguieron empezaron a salirle marcas en la piel, como quemaduras. Eran líneas y manchas rojas que le aparecieron en el brazo y el cuello, justo donde había sentido el dolor aquel día. Fuimos al doctor del pueblo, pero no supo decirnos qué eran. Le dio pomadas y medicinas, pero nada funcionó. Las marcas seguían ahí, como si algo las hubiera dejado para recordarnos lo que había pasado. Yo trataba de hacerme el fuerte, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. No entendía qué era esa figura, ni por qué había venido a hacernos daño. Nomás sabía que no era algo de este mundo. La bruja secuestrada. En el pueblo ya no quedaba nada, ni trabajo ni comida. Las parcelas no daban lo que antes, y hasta el ganado empezaba a escasear porque muchos lo vendieron para salir de la deuda. Las calles siempre estaban calladas, como si el sol quemara hasta las ganas de hablar. Mi papá decía que antes el pueblo tenía vida, pero yo nunca lo vi así.
Crecí con la idea de que aquí cada quien se la rascaba como podía. Cuando no hay que comer, uno piensa diferente. Primero aguantábamos con lo poquito que teníamos, pero eso se acabó rápido. Fue cuando empezamos a hacer las cosas que no se cuentan, esas que nomás uno entiende cuando siente el estómago vacío. Conocía a Martín, el gordo, y a Beto desde chamacos. Jugábamos fútbol descalzos y hacíamos trampa en los partidos. Pero eso era otra cosa. Ya de grandes nos juntamos por necesidad, no por gusto. Primero fueron robos chiquitos, una gallina, unos costales de maíz, cosas así. Una noche Martín dijo que tenía una idea mejor, que si ya nos arriesgábamos con esas cosas, ¿por qué no hacer algo más grande? No dijo qué traía en mente, pero con el tiempo soltó lo del secuestro. Lo dijo así, directo, como si no fuera gran cosa. A todos se nos quedó la cara seria. Nadie dijo nada en ese momento, pero en el aire se sintió como cuando uno está a punto de hacer algo que sabe que no tiene vuelta. Martín era bueno para convencer, siempre lo había sido. Nos dijo que éramos varios y que podíamos hacerlo rápido, sin problemas, que eso nos sacaría de pobres, que era una sola vez y ya. Era una noche oscura, de esas donde uno apenas ve el camino adelante. Iba con Martín, el gordo y Beto. No hablábamos mucho, cada quien iba en su cabeza pensando en lo que se venía. El aire era frío y el suelo crujía con cada paso. Todo se sentía raro, como si el monte estuviera más callado de lo normal. Fue cuando la vimos. Allí, en medio del camino, apareció una mujer. La luz apenas alcanzaba para distinguir bien las cosas. No parecía de aquí. Su ropa, una falda larga y un rebozo que se veía desgastado, no era algo que uno hubiera seguido. Caminaba despacio, sin prisa, pero lo que realmente me dejó helado fueron sus ojos. No tanto sus ojos como tal, sino más bien su mirada, era como vacía. Martín fue el primero en hablar. Dijo que esa mujer podría ser nuestra oportunidad. A esas alturas, lo que él decía no se discutía. La seguimos, dejando que avanzara delante de nosotros. Nadie hacía ruido. Cuando Martín dio la señal, actuamos. Fue rápido. Nos colocamos alrededor de ella, cerrándole el paso. Esperábamos que se resistiera, que gritara o intentara correr, pero no hizo nada de eso. Nomás se quedó ahí, viéndonos. Esa mirada era algo que no habíamos visto antes. No era de miedo ni de enojo, era calma. La llevamos a una cabaña vieja que conocíamos. Estaba más adelante, metida entre el monte. Había estado abandonada por años. Era el lugar perfecto porque nadie iba para allá ni por accidente. Por fuera parecía que se iba a caer en cualquier momento. La madera de las paredes estaba oscura por la humedad y el techo tenía agujeros que dejaban entrar el frío. Por dentro no era mejor. El suelo estaba lleno de tierra y el olor a moho te llegaba de inmediato. La sentamos en un rincón donde el suelo estaba un poco más limpio. No dijo nada, no se movió, solo nos miraba. Esa maldita mirada. Era como si te atravesara. El ambiente en la cabaña se puso raro. Martín trataba de pensar en qué hacer, pero era obvio que hasta él estaba nervioso. Ninguno quería quedarse cerca de la mujer. Había algo en sus ojos que te obligaba a apartar la mirada. Al principio pensamos que era por la situación, que estábamos tensos, pero pronto se hizo claro que era más que eso. Fue Beto quien empezó a descomponerse. Primero empezó con que le dolía el pecho. Decía que sentía como si algo lo apretara por dentro. Pensamos que era el nervio, porque Beto siempre había sido de los más débiles entre nosotros. Pero cuando empezó a ponerse pálido, supimos que algo andaba mal. Su respiración se hizo más pesada y se llevó las manos al pecho. Nos miraba con ojos grandes, muy asustado, y cayó al suelo. Fue como si su cuerpo hubiera dejado de funcionar de repente. Martín y el gordo lo levantaron del suelo, mientras yo buscaba agua en un rincón. El sonido de Beto luchando por respirar es algo que nunca he podido sacarme de la cabeza. Tratamos de hacer algo, lo que fuera, echarle agua en la cara, enderezarle la cabeza, moverle los brazos. Nada funcionaba, no reaccionaba. Lo peor de todo es que ni siquiera podíamos ayudarlo.
ni con primeros auxilios ni nada, porque todos ahí éramos unos inútiles. El gordo, que estaba junto a la puerta, se quedó congelado de repente. Levantó la mano y nos dijo que nos calláramos. Decía que había escuchado algo afuera, unas voces. Al principio lo ignoramos, porque todo nuestro enfoque estaba en Beto, que se estaba poniendo cada vez más pálido. Martín, molesto, intentaba mover a Beto, pidiéndole ayuda al gordo, pero el gordo no se movía. Estaba mirando fijo hacia la puerta. Yo le jalé el brazo para que nos ayudara, pero me miró con una expresión que no se me olvida. Estaba asustado. Por un momento, Martín y yo nos quedamos mirándonos, porque ya teníamos suficientes problemas con lo de Beto. Pero al mismo tiempo, el gordo no era de los que inventaban cosas, y menos con esa cara. Nos obligó a prestar atención, aunque no quisiéramos, obvio, ya cuando Beto estuvo un poco mejor. Afuera no se veía nada, solo la negrura de los árboles. Abrimos la puerta despacio y salimos con las linternas. El aire estaba helado, todo estaba en silencio, demasiado. Caminamos alrededor de la cabaña, despacio, apuntando la luz hacia los árboles, hacia el suelo, hacia cualquier parte donde algo pudiera estar escondido. Pero no había nada. Cuando regresamos la interior, ya el ambiente era bastante tenso, demasiado diría yo. Martín trató de poner orden, como siempre. Nos dijo que nos calmáramos, que todo estaba bajo control, pero se notaba que también estaba nervioso. Cada minuto que pasaba, la tensión entre nosotros crecía, y la mujer seguía ahí, sin moverse, sin hablar, nomás observándonos. Luego de una hora, Beto ya no estaba tan malo. Pudimos dormir un poco en lo que pensábamos qué hacer. La idea era tomar turnos para descansar cada quien. Al primero que le tocó quedarse despierto fue al gordo. Ya estaba hasta roncando cuando Martín me despertó, y en su cara había algo que no era puro susto, era terror. Me decía que el gordo no estaba. Así que salimos a buscarlo. Caminamos primero ahí en corto, alrededor del lugar, pero no encontramos nada. Nos alejamos un poquito más y entonces lo encontramos, pero ya estaba muerto. Tenía las piernas y brazos hechos añicos. El resto del cuerpo estaba igual o inclusive peor. El cuello estaba girado completamente hacia atrás y la mandíbula colgaba floja. Aún así, lo peor eran los ojos. No estaban ahí, solo las cuencas vacías. Miramos alrededor, buscando señales, algo que explicara lo que había pasado. Ni una sola huella, no había rastros de que alguien o algo hubiera pasado por ahí. Estábamos paralizados, viendo lo que quedaba del gordo. Nadie se atrevió a tocarlo ni a moverlo. ¿Qué se podía hacer con algo así? Regresamos a la cabaña sin saber qué hacer. Nadie decía nada. A Martín se le notaba el miedo. Miraba hacia la puerta como esperando que alguien o algo pudiera entrar en cualquier momento. Beto seguía tirado en su rincón, quejándose. La paranoia nos empezó a ganar. Mientras todos estábamos tan nerviosos, la mujer dijo que si no la liberábamos, todos moriríamos. Eso nos dejó helados. Nadie se atrevió a responderle. Martín, que siempre había sido el más valiente, intentó responderle. Le dijo que no sabía con quién estaba hablando y que más le valía no intentar nada. Pero mientras hablaba, se le quebraba la voz. Nadie sabía qué hacer. Yo sentía que entre más tiempo pasara, más atrapados estábamos. El miedo pudo más que nosotros. Martín, con una voz que temblaba, dejó claro que lo mejor era soltarla, que no valía la pena arriesgarse más. Con manos temblorosas, los tres comenzamos a desatar las cuerdas. La mujer se levantó lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento con toda la paciencia del mundo. Antes de salir, se volteó a vernos, su mirada fija en cada uno de nosotros. Su voz, más fuerte ahora, resonó en el aire. Nos dijo que si volvíamos a tocar a alguien de su especie, la sangre iba a correr. Nadie respondió ni se movió. Todos permanecimos en silencio, sin atrevernos a decir una palabra. La vimos salir caminando con calma. La bruja y los bebés prematuros. Me llamo Guadalupe. Soy enfermera en neonatología de un hospital chiquito.
en un rancho donde todo es más lento y más simple. Aquí no hay mucho movimiento como en las ciudades grandes. Todo es rutina. Los días son largos, pero tranquilos. Cuido a los bebés que nacen antes de tiempo, esos pequeñitos que vienen al mundo cuando todavía les falta crecer un poco más. El hospital es chico, apenas unas cuantas camas en cada área. En neonatología tenemos 3 incubadoras y unas cuantas cunas. No hay mucho equipo, pero lo hacemos rendir. El aire huele a desinfectante y las luces siempre están prendidas, blancas y frías. La mayoría de los días es lo mismo: revisar signos, alimentar con sondas y estar al pendiente si alguno necesita más oxígeno o atención especial. A veces vienen mamás preocupadas, pero se les tranquiliza. Les explico que, aunque sus bebés son pequeños, con el cuidado adecuado, muchos salen adelante. Verlos ganar peso poquito a poquito da un gusto que no se puede explicar. Aquí las cosas suelen ser así, simples, sin sorpresas. Hasta hace poco yo pensaba que eso nunca iba a cambiar. Todo iba como siempre hasta que empezaron las muertes. Al principio no le dimos mucha importancia, porque ya ves que los bebés prematuros son frágiles. En este trabajo uno aprende a aceptar que, a veces, por más que se haga, no se puede ganar. La primera vez fue una niña, apenas llevaba unas semanas con nosotros. Su mamá había venido todos los días, y, aunque le costaba sonreír, esa tarde salió con un poco más de ánimo porque la niña había tomado más leche y sus signos eran estables. Pero en la madrugada nos la encontramos fría, como si se hubiera rendido en silencio. Los doctores dijeron que era normal, que a veces los prematuros mejoran y luego, sin aviso, su cuerpecito ya no da más. Lo aceptamos, aunque dolió. Pero luego fue otro niño, apenas 3 días después. Este sí estaba más grave, pero también parecía mejorar. Hasta habíamos reducido la frecuencia del ventilador porque ya estaba respirando mejor por su cuenta. Y así, de la nada, se murió. Cuando el tercero murió fue cuando empezaron los rumores. Era un niño grande para ser prematuro, casi de término, y su recuperación iba tan bien que ya lo teníamos en cuna térmica fuera de la incubadora. Su mamá lo había cargado esa tarde y yo misma lo acomodé antes de irme. Todo normal. Pero al siguiente turno lo encontraron igual que a los otros, sin respiración, sin ninguna alarma que avisara que algo andaba mal. Fue entonces cuando me empezó a inquietar. Yo llevo años aquí, viendo de todo, y esto no era normal. Los prematuros son delicados, sí, pero no se van así de golpe, y mucho menos cuando están mejorando. Los monitores no registraban caídas en la oxigenación ni en la frecuencia cardíaca. Era como si los niños simplemente se apagaran. Las demás enfermeras empezaron a hablar. Decían que no era algo médico, que había algo raro en el ambiente. Una comentó que había sentido un escalofrío en la sala antes de la muerte del segundo bebé. Otra mencionó que a veces, al entrar a los pasillos, parecía que alguien más estaba ahí, aunque estuvieran vacíos. Una más aseguró que vio una sombra cruzar rápidamente junto a las incubadoras, pero cuando volteó no había nadie. Yo no había visto nada, pero tenía ese presentimiento, como cuando sabes que algo no está bien, aunque no sepas qué. Una noche, cuando me tocó el turno de madrugada, pasó algo que nunca voy a olvidar. El hospital estaba en silencio, nomás se oía el zumbido de las máquinas y el crujido leve de los pisos. Todo parecía normal, como siempre en esas horas donde el tiempo se siente más lento, pero el ambiente tenía algo raro. Estaba revisando unas notas que había dejado el turno anterior. Eran cosas simples, pero me ayudaban a mantenerme despierta. Fue en eso cuando me dio una sensación extraña, como si algo se moviera en mi campo de visión, pero cuando volteé no vi nada. Lo primero que pensé fue que me estaba haciendo ideas. Ya era tarde y el cansancio me jugaba trucos. No sé cuánto tiempo pasé intentando concentrarme de nuevo, pero esa sensación no se iba. Algo me hizo alzar la vista otra vez, y esta vez sí la vi. Era una sombra. Al principio no supe qué hacer porque no tenía sentido. ¿Cómo reaccionas a algo que no entiendes? La sombra iba directo al área de las incubadoras. Ese pensamiento me hizo reaccionar.
como si algo me empujara a moverme. Sentí que no podía quedarme ahí. Sin pensarlo mucho, caminé detrás de ella. Para cuando llegué a la puerta del cuarto de las incubadoras, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Ahí la vi. Había una mujer inclinada sobre una de las incubadoras. No llevaba uniforme ni nada que indicara que trabajaba ahí. Su cabello largo y desordenado caía sobre su rostro, y su piel era tan pálida que casi parecía brillar. No podía verle bien el rostro. Con esfuerzo conseguí decir algo, aunque mi voz apenas salió. Le pregunté qué hacía ahí, pero se notaba el miedo. Cuando levantó la cabeza, vi un instante su cara. Solo fue un segundo, pero lo que vi fue suficiente para hacer que mi mente se quedara en blanco. No sé cómo describirlo. Es como si mi memoria se bloqueara cada vez que intento recordar ese momento. Sé perfectamente lo que vi. No conozco qué palabras se deben de usar para describir lo que vi. En cuanto la mujer se percató de mi presencia, desapareció. Ni siquiera supe cómo. Un parpadeo y ya no estaba. El cuarto quedó tan silencioso como antes, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que no era mi imaginación. Cuando lo conté, la señora Carmen, que lleva años trabajando en el hospital, se puso seria. No es común verla así, porque siempre tiene una actitud relajada, pero esta vez me miró fijo, como si lo que dije le recordara algo importante. Carmen me contó una historia que según ella es una leyenda del pueblo. Dijo que hace mucho tiempo vivía una mujer que la gente decía que era bruja. Hacía cosas que nadie entendía y que daban miedo, pero lo peor era lo que decían que hacía con los bebés. Según las historias, esa mujer necesitaba la energía de los recién nacidos para mantenerse joven y fuerte. No siempre se los llevaba, pero sí les quitaba algo, como si les robara una parte de la vida. Yo sentía un nudo en la garganta, porque lo que describía se parecía demasiado a lo que vi esa noche. No supe qué decir. Después de hablarlo entre nosotras, decidimos buscar ayuda. Fuimos con el padre José, el sacerdote del pueblo. Es un hombre serio, de esos que siempre están ocupados con cosas de la iglesia y las fiestas patronales. Al principio no nos creyó mucho, decía que probablemente eran exageraciones nuestras. Pero nuestras caras de preocupación hablaban más que nuestras palabras y fue por eso que cambió de opinión. Aceptó ir a ver. Llevó agua bendita y un librito de oraciones. Cuando el sacerdote llegó al hospital, hizo una mueca medio rara. Lo hizo de manera disimulada, pero pues yo sí me di cuenta. Entonces empezó a rezar mientras echaba agua bendita por aquí y por allá. Todo parecía tranquilo, pero conforme avanzaba, el ambiente se volvió pesado. Hubo un momento en el que las luces parpadearon. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Los bebés dejaron de morir y poco a poco el hospital volvió a sentirse tranquilo. Las compañeras y yo tratamos de seguir con nuestras vidas. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.